Ok, mis hermanos, por favor, toma el libro Fidelidad e Integridad. Y vamos a comenzar página 52. 52. Capítulo 8. Preguntas acerca del Nuevo Testamento. Luciano Jaramillo Cárdenas. Dice, como hemos visto en los artículos anteriores, la mayoría de las diferencias que notamos en las versiones contemporáneas de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, en relación con versiones más antiguas como la Reina Valera, se deben a la fuente textual que tuvieron a su alcance los traductores. Esto es mucho más válido para el Nuevo Testamento. Debe ser ya claro para el lector la importante diferencia que existe en usar como base para la traducción el texto Receptus y el texto Criticus. Sí, hemos visto eso. El texto Receptus es mucho más fiel a la sana doctrina, a la palabra de Dios, la gramática, la sintaxis, lo que sea. Como podemos ver, los traductores anteriores al siglo XIX no disfrutaron del privilegio de una base textual amplia, probada y abundante, que ha producido el mejor texto base en griego del Nuevo Testamento, ciertamente más confiable y mucho más cercano a lo que fue el texto original de la Biblia. Esto me hace ruir, porque mira, dice aquí amplia, probada, abundante. Bueno, primero que nada, la palabra probada. Estoy seguro que nadie puede negar la realidad de que el texto Receptus ha sido probado a través de 20 siglos. Probado. Porque es el texto recibido por la iglesia a través de 20 siglos, 2000 años, desde que el apóstol Juan murió en la isla de Patmos. Pero dice aquí también amplia y abundante. Bueno, si es amplia, más amplia la fuente que se llama texto críticos, o que se llama, o si es más abundante el texto crítico. Porque nuestro estimado hermano Cárdenas nos hace las siguientes preguntas. Como por ejemplo, página 58, dice, en cuanto a Mateo 5:44, ¿por qué la frase, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, no aparece completa en el texto principal de la NBI? Entonces, eso es abundante y amplia. Dice aquí Mateo 6:13. ¿Qué sucedió con el final conocido y tradicional de la oración del Padre Nuestro? Mira página 59, Mateo 9:13. ¿Por qué se omite al arrepentimiento? ¿Dónde está, página 60, dónde está el versículo 17:21? Página 61, ¿qué sucedió con este versículo? Mateo 20:22, porque este versículo en la NBI no tiene las palabras adicionales y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Mateo 23:14, ¿dónde está este versículo en la NBI? Mateo 27:35, ¿qué sucedió con el final de este versículo con su cita del Salmo 22:18? Una y otra vez, no es amplificación, no es una traducción amplia, no es abundante, sino cortada, talada, ok, menguada. 62, Marcos 7:16. ¿Por qué falta este versículo? Marcos 9:44 y 46. ¿Por qué desaparecieron estos dos versículos del Evangelio de Marcos en la NBI? Marcos 11:26. ¿Qué sucedió con este versículo? Página 63. Marcos 15:28. ¿Por qué falta este versículo? Página 64, Lucas 4:4. Porque las palabras, sino de toda palabra de Dios, no están incluidas
al final de este versículo. Lucas 8:44. ¿Por qué en la NBI no están las palabras y que había gastado en médicos todo cuanto tenía? Lucas 9:55. ¿Por qué faltan algunas palabras al final del versículo 55 y al comienzo del versículo 57? Mira página 65. ¿Dónde está este versículo en la NBI? Lucas 23:17. ¿Qué le sucedió a este versículo? No están amplificando nada. Están cortando, quitando. 66. Juan 3:13. Porque la NBI no tiene la cláusula que está en el cielo. Página 67. ¿Dónde está este versículo en la NBI? Juan 6:47. Porque la NBI no dice cree en mí como la RVR. Página 69. Hechos 2:29. Porque la NBI no incluye las palabras varones por boca de y presencia. Página 70. ¿Dónde están estos versículos en la NBI? Página 71. ¿Qué sucedió con las palabras de Jesús al final del versículo 5? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y la pregunta de Pablo al principio del versículo 6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow. Están quitando una y otra vez. Versículo de la Biblia. Mira al pie de página 71. Hechos 17:26. Porque la NBI no dice de una sola sangre, sino de un solo hombre. Mira página 72. ¿Qué le sucedió a estos versículos? Página 73. Porque la última parte de este versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no aparecen en la NBI. Una y otra vez, quitan palabras. No es amplificación, no es amplia esta traducción. Mira página 74. Romanos 16:24. ¿Qué sucedió con este versículo? Una y otra vez, hermanos. Mira página 76. Porque falta en este versículo, Colosenses 1:14, la frase por su sangre. 77, al pie de la página, 1 de Timoteo 2:7. ¿Qué sucedió con la palabra verdad aquí? Esta es una traducción amplia. Versículo página 79. 1 de Juan 5:7. Porque la NBI no incluye las palabras adicionales del final del versículo 7 y las del principio del versículo 8. Una y otra vez. Es mentira. Volviendo a página 52. Dice Cárdenas, no disfrutaron Erasmo y los del texto recibido. No disfrutaron del privilegio de una base textual amplia, probada y abundante. Él está viviendo en un mundo de sueños. Él está viviendo en Disney, allá en Orlando. Él no sabe lo que está diciendo. Él está diciendo cosas sacadas del aire, sin saber para dónde va, de dónde vino. Él es educado más allá de su capacidad de recibir la educación. Dice, y debieron contentarse con un texto griego básico fundado en un puñado de manuscritos, no más de 15 o 20, todos ellos muy tardíos, de los siglos XII hasta XIV después de Cristo. Pero ese 15 y 20 manuscritos ahora se amontan a ser hasta 5,000. Hasta 5,000 manuscritos que todos encuadran y están de acuerdo con el texto recibido, con la Biblia Reina Valera, la versión antigua. Entonces él está completamente embarcado y mintiendo. Estos son mentiras lo que está diciendo. Él no es confuso, él está mintiendo. Esta aclaración pone en perspectiva la discusión de los cambios, omisiones y adiciones que puedan registrarse en las nuevas traducciones. Nadie está atentando contra la integridad o pureza del texto. Por el contrario, se trata de regresar a la pureza inicial del texto. Por supuesto, por 2000 años no hemos tenido una Biblia pura. Hasta que ellos descubrieron el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico en la biblioteca del Papa y en un monasterio católico en Sinaí. Nadie está atentando contra la integridad o pureza del texto.
Por el contrario, se trata de regresar a la pureza inicial del texto, tal como fue entregado por Dios a los primeros depositarios de la revelación, y de ahí se perdió y nunca lo vivieron más, nunca lo vieron más hasta que lo descubrieron en la Iglesia Católica, por supuesto. Se trata de acercarse lo más posible al texto original de la Escritura, a través del estudio científico de los miles de documentos, manuscritos, códices o papiros que al presente tenemos. Este ejercicio es el que los expertos llaman la crítica textual, que nos rinde, expertos, que nos rinde el texto griego más confiable. Ahora que tenemos la ciencia, la erudición, podemos averiguar cuál es el texto más confiable, ¿no? Y que nos sirve de base para traducir a las lenguas modernas la palabra de Dios. Otro artículo de este libro toca más en extenso el tema de la crítica textual. La evaluación de todos estos manuscritos se rige por ciertos principios fundamentales. Número 1. Generalmente se prefieren los manuscritos más antiguos, pues se supone que están más cerca a los originales. Sí, se supone. Pero tú sabes qué pasa cuando uno se supone, se embarca. ¿Okay? Un supuesto no iguala la realidad. Un supuesto no iguala la verdad. ¿Ok? Y eso es muy importante. Uno sí se supone que el texto, el manuscrito, el cuero, el pergamino más antiguo está más cercano al texto original. Pero ¿quién escribió ese pergamino antiguo? Sabemos quiénes fueron. Orígenes e Eusebio, que son de la escuela alegórica, la escuela de Alejandría. Son de Egipto. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos creer sus suposiciones. No estamos dispuestos a creer sus teorías porque ellos nada más se están suponiendo, sin tener hechos, sin tener documentación. ¿Cómo ellos saben que los más antiguos están más cercanos a los originales? Por la fecha nada más. Aún el texto, el Códice Vaticano tiene edad 4 siglos después de la muerte de Juan. 4 siglos después. Muchas cosas pueden suceder en 4 siglos, 400 años. Muchas cosas. Bueno, déjame redecir eso. No 4 siglos, 3 siglos. Pero en 3 siglos, mucho puede acontecer. ¿Ok? Especialmente cuando los manuscritos llegaron a Egipto y los que no creen en la divinidad de Cristo comenzaron a corregir los manuscritos según su creencia, según su doctrina errónea en contra de la divinidad de Cristo. Y esos son los más antiguos manuscritos. Sí, ahí en el desierto de Egipto los encontraron, ¿okay? Preservado por el ambiente seco. 2. Se prefieren. No, ustedes prefieren. Ustedes prefieren los más antiguos. Se prefiere la lectura o variante textual que mejor explica otros textos relacionados, ya que se supone que el mensaje bíblico es consistente. Bueno, otra vez más, es una mentira, porque vimos que hay como 30, 40 versículos en la NBI donde talaron la mitad o el versículo completo, ¿verdad? Quitando palabras, quitando versículos,
y eso no es consistente, y eso no explica otros textos relacionados. Eso no explica nada. Eso no encuadra con lo que dice la Biblia. 3. Normalmente se prefiere la lectura o variante más difícil, pues por lo general las alteraciones tienden a simplificar al texto. 4. Usualmente se prefiere la lectura o variante más corta, pues eso no es amplia, eso no es abundante, ¿okay? Más corta. Él está contradiciéndose a sí mismo, porque en párrafo 1 dice la base más amplia, probada y abundante. Aquí dice más corta. ¿Cuál es? ¿Más amplia o más corta? Las dos son completamente opuestas. Tú no puedes tener este y tener el otro a la misma vez, que son en contra, que están en contra. 5. Aunque el número de manuscritos en favor de una lectura o variante es importante, hay manuscritos de mucha autoridad y solvencia reconocida que los hace muy pesados al momento de la decisión. ¿Ok? Para ellos, ¿cuáles son los manuscritos más pesados? Códices vaticanos y sinaíticos. Son manuscritos más pesados. Hay solo 2. Hay 2 y unos otros, un puño de otros manuscritos que están de acuerdo con estos. Pero entre los 5.300 manuscritos, ellos ponen la más importancia a estos 2 manuscritos, que pesan más a los 5.000. Entonces dicen, no es cantidad de manuscritos, es peso, el peso. Mira cómo lo explica aquí. Por eso se dice que los manuscritos deben ser pesados más que contados. Pero ¿por qué son más importantes estos 2 códices, Vaticano y Sinaítico? Dicen ellos porque son más viejos. Suponiendo que más viejo quiere decir más fiable. Pero eso es un error. Creer eso es un error. Han equivocado. Han equivocado en pensar eso. Por ejemplo, se da mayor peso a manuscritos que en la mayoría de los casos han probado ser correctos, luego de pasar por las diferentes pruebas de la crítica textual. Hemos visto centenares de versículos donde el texto crítico no es correcto. No han probado que son correctos, han probado que son incorrectos. Y aquí en esta pequeña escuela, pequeño instituto bíblico, tenemos en este momento 5 hombres que están sí mismos probando que este eminente doctor no tiene razón. ¿Ok? Es de así fácil. ¿Cuáles son las principales causas de los errores y variaciones? Es propio del humano el equivocarse. Sí, especialmente es propio de los eruditos. La transcripción y reproducción del texto se hizo a través de los siglos a mano, hasta la invención de la imprenta en 1440. Fue una labor ardua y difícil, sometido a los naturales errores y equivocaciones que implica copiar y recopiar un manuscrito, tomándolo de otros manuscritos o escuchando a alguien que leía en voz alta al texto mientras varios copistas iban transcribiéndolo. No es pues de extrañarse que se pasaran algunos errores y equivocaciones. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Mira, han oído hablar de los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando descubrieron los rollos del Mar Muerto? Hicieron comparación entre el rollo Isaías, por ejemplo, que tiene más de 2000 años de edad, que fue escrito, transcrito, antes del nacimiento de Jesucristo. Compararon ese rollo con el texto masorético de los judíos y encontraron que ni una tilde se había desaparecido. Isaías es el profeta, el libro del Antiguo Testamento más grande, 66 capítulos, muchas letras, muchos puntos hebraicos que escribieron en ese rollo, y es exactamente igual al rollo de los masoréticos 1000 años después, exactamente igual, sin error ninguno. Todos los primeros apóstoles y cristianos de la iglesia eran judíos, que fueron conscientes de la manera de transcribir el texto divino, y fueron muy detenidos, cuidadosos en su manera de copiar a mano cada carta de Pablo o Santiago o Pedro o Juan o lo que sea. Los que eran muy descuidados en su copiar del texto fueron los de Egipto. Y la prueba de eso es que entre sí no están de acuerdo. Cuando tenemos 5000 manuscritos que están de acuerdo y un puño de otros que no están de acuerdo, aún entre sí hay desacuerdo, ¿quién es descuidado en su copiar del texto? Fueron los de Egipto. El códice, el texto crítico, el texto alejandrino de Egipto. Alejandría era la capital de Egipto. Entonces, nuestro hermano aquí sí tiene razón cuando dice fue una labor ardua y difícil, sometida a los naturales errores y equivocaciones que implica copiar y recopiar un mujer. Sí, es difícil, pero lo hicieron. Hay 5000 manuscritos que existen hoy, existentes. Tomándole otro manuscrito y escuchando a alguien que leía en voz alta el texto, no es pues de extrañarse que se pasaran algunos errores y equivocaciones. No con el texto recibido, sí con el texto de Egipto. Repitamos una vez más que la mayoría de estas variantes no afectan de manera esencial el significado de la enseñanza. Sí, él tiene que convencerse de esa mentira, ¿verdad? Porque todas las variantes afectan doctrina, todas. ¿Okay? Dios prometió preservar su palabra y perder ni una jota, ni un yod, ni un tilde, ninguna tilde. ¿Okay? Y la inmensa mayoría tiene que ver solo con diferencias triviales. No hay diferencias triviales, hermanos. Para quienes creemos en la inspiración de la Escritura, debe ser de mayor importancia lograr la mayor exactitud del texto, descubriendo estas equivocaciones y variantes, y corregirlas para mantener la integridad del texto sagrado. Hay pues una inconsistencia en insistir en la importancia de la inspiración de las Escrituras y defenderla con convicción y ardor, ¿sí? Y al mismo tiempo seguir apegados a versiones tradicionales antiguas, cuya base textual ha sido superada hace ya mucho tiempo, ya que se basaron en un texto griego y hebreo muy inseguro. Sí, el texto recibido es muy inseguro. Veamos entonces los principales errores y variaciones y sus causas.
Dice, errores de lectura, escritura y audición. Confusión de letras que parecen similares. Confusión de letras que suenan parecido. Romanos 5.1. Mira Romanos 5.1. Vamos a ver que una sola letra cambia totalmente el significado del texto. Mira por favor. Ustedes saben qué quiere decir la palabra eco, ¿verdad? En griego, ¿qué quiere decir eco? Yo tengo. Yo tengo. ¿Ok? Ahora lee por favor Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Ok? Somos justificados por la fe, ¿es verdad? ¿Ok? Tenemos ¿qué? Paz. ¿Tú tienes paz por tu salvación? Ok. Ahora vamos a cambiar una letrica. No ekamen, sino ecomen. Ahora vamos a rezar este versículo a lo siguiente. Justificados pues por la fe, tengamos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Completamente cambiado el significado, ¿no es? Ahora no es cierta la paz que tenemos. No. Ahora, ¿podemos o no podemos? Depende. Vamos a tener. Si Dios nos favorece. No. Una vez salva, la persona ya tiene paz con Dios. La guerra se acabó. Ya no eres enemigo. Entonces la NBI tiene la palabra ecomen. Tengamos paz. ¿Ok? Cambiaron la palabra de Dios por una letra. Por una letra. Ahora, a mí no me importa si hay 5,000 manuscritos que dicen, como la NBI, ecomen. Yo soy un cristiano y tengo seguridad eterna. Y yo puedo, nada más al leer el pasaje, estar seguro de que la NBI es incorrecta y la versión antigua es correcta. Porque Pablo nunca dijo tengamos paz, dijo tenemos paz. Y hay diferencia. Dice confusión de letras que suenan parecido. Romanos 5.1. Ya vimos eso. Omisión de letras. Omisión de letras. Doble escritura involuntaria de una letra, palabra o grupo de palabras. Extravío de la vista a causa de palabras gráficamente semejantes o que terminan o comienzan con la misma letra. Unión o separación defectuosa de palabras. Abreviaturas mal interpretadas. Inclusión de notas marginales secundarias en el texto. Todo esto lo que se encuentra mayormente, ¿dónde? En los textos de Egipto. Pero lo que quieren imponer su criterio sobre todo esto en el texto recibido. Ejemplos de estos errores de lectura o escritura los tenemos en 1 de Timoteo 3:16. La RBI, es decir, la Reina Valera, dice: Dios fue manifestado en carne. La NBI y otras versiones actuales siguen manuscritos más antiguos que dicen: Él se manifestó. El cambio surgió de que copistas posteriores leyeron Theas por os. Ahora déjenme explicar esto. De todos los manuscritos en 1 de Timoteo 3:16, mira ese pasaje por favor en la Biblia, 1 de Timoteo 3.
Dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en la carne. Eso da a entender que Cristo, cuando llegó en la carne, era Dios en la carne. Por supuesto, los alejandrinos gnósticos no creían en lo que se llama la divinidad de Cristo. Tuvieron que cambiar este pasaje. Ahora, en lo que se llama los pergaminos unciales, se escribía de esta manera. Ahora, os de Theas. Ok, aquí tenemos la theta y tenemos la sigma. Ok, y porque es nombre de Dios, ponían una raya por encima. Ok, esto es el nombre de Dios. Ahora, hay 2 o 3 manuscritos antiguos donde no aparece la raya ni el guioncito dentro de la Z. Ahora ya no quiere decir Theas, Dios. Ahora quiere decir quién. Entonces, con el guión y con la raya quiere decir Dios. Pero al quitar esas dos cosas, se ha cambiado el significado. Ahora quiere decir quién. ¿Ok? Pero la evidencia de los manuscritos es lo siguiente. Hay un solo texto que es F y G, que tienen quién. Pero la palabra Theas, Dios, tiene Aleph, que es códice sinaítico, ¿ok? El códice alejandrino, aún los textos de Egipto lo tienen correcto. Pergamino C, pergamino Upsilon y la M alemana, que quiere decir la mayoría de los manuscritos. Entonces, la mayoría de los manuscritos, inclusive unos pergaminos de Egipto, tienen la palabra Theas, Dios. Y solo 2 pergaminos, F y G, que quitaron la palabra Dios. Entonces es una mentira. Es una mentira. Voy a repetir lo que está diciendo. El cambio surgió de que copistas posteriores leyeron Theas por el qué o quién. Bueno, eso es una mentira. ¿Cuál copistas? Solo 2 de los miles de copistas, de los miles de pergaminos o manuscritos. Él está mintiendo una y otra vez. Ahí está, mira, esto es el texto de Nestle. Y él da la evidencia. Y la evidencia encaja con nuestra versión antigua. ¿Ok? Ok, ahora vamos a hacer la traducción.
Y esto es traducción número 7. Traducción número 7. Segundo de Corintios 4:14. Por favor, hermanos, cierren su Biblia española. Para que lo sepan. Edates quiere decir ver. Ok. Es de Edan. Vio. Conocen ya todos estos. Y la palabra parastese quiere decir presentar. Está aprobado. Presentar. Okay. Voy a escribir eso en la pizarra. Ok, tienen 15 minutos para hacer la traducción. Ok, la palabra edates es de ver. Y la palabra parastese es presentar. Ok, tienen 15 minutos. Ok, hermano Richard, por favor, léenos el griego y danos tu traducción. Segunda de Corintios 4:14. Eidotes, hoti, ogeiras, tom, curion, iosou, kai, gemas, dia, iosou, egeire, kai, parastesei, sun, humin. Sí, señor, perfecto. Viendo el que levantó al Señor Jesús y a nosotros nos levantó por medio de Jesús y nos presentará con vosotros. Sí, excepto una sola cosa, el rey aquí es futuro, entonces no nos levantó, sino nos levantará. Okay. Pero aparte de eso, perfecto. Yo le puse nos levantará. ¿Nos levantará? Ok, perfecto. Entonces, ahora mira por favor el texto español. Vamos a ver si tu traducción encuadra con la Biblia. 14. Segunda de Corintios 14 dice la Reina Valera 1865. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús. Ahora, no equivocaron con la palabra ver, edates, pero en griego uno puede ver y estar cierto a la misma vez. Entonces, lo usan de esa forma. Tú ves, tú estás cierto, ¿ok? De una cosa, tú ves, ¿ok? Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, hasta ese punto, perfecto, ¿verdad? A nosotros también nos levantará por Jesús, perfecto, y nos presentará con vosotros. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el análisis, porque el texto crítico no reza igual a lo que ustedes tradujeron aquí. El texto crítico cambia una palabra. El texto de Nestle, ¿ok? Míralo aquí. El texto de Nestle cambia una palabra. Ahora les toca identificar la palabra cambiada, identificar la evidencia externa, los textos que la cambiaron, los textos que no la cambiaron, la evidencia interna, contexto, sintaxis, gramática, la doctrina, lo que sea, y danos tu propio criterio sobre el cambio que hicieron. ¿Ok? Tienen 15 minutos para identificar la palabra cambiada, ¿ok?
y analizar el texto. Ok, ahora vamos a hacer el análisis de 2 de Corintios 4:14. Por favor, hermano Marcos, identifícame por favor cuál palabra fue cambiada en 2 de Corintios 4:14. Día, Zoom, por medio. Ajá, Por medio de. la palabra por, ok, día. Entonces quitaron la palabra día, que quiere decir por, y pusieron la palabra Con. Zoom, que quiere decir con. Ok. Ahora, hermano Richard, por favor, dame por favor 2 textos griegos que cambiaron la palabra. Papyrus 46 creo que Papiro 46 y... es. B, Bebo. ¿Cuál? Bebo. B, B, ok, que es Vaticano, ¿no? Vaticano. Ok, otra vez más, los famosos gemelos malvados la cambiaron, ¿verdad? Bueno, por lo menos Vaticano lo cambió. Ok, hermano Roberto, por favor, discúlpeme, hermano Marcos, dame evidencia externa, 2 textos griegos que no la cambiaron, X2 y M. que es Aleph, Aleph. sinaítico. De Dices Aleph 2. Aleph. Es decir, que la segunda mano. Entonces, alguien volvió a corregir al sinaítico porque fue incorrecto y la corrigieron, ¿verdad? Para ponerlo correcto. Entonces, la segunda mano volvió a escribir en el sinaítico, ¿verdad? En vez de Zoom, pusieron día, que es la palabra correcta. Día es la palabra correcta. ¿Ok? ¿Qué otro manuscrito pusiste ahí? M. La M alemana, que Alemana. representa la mayoría de los manuscritos. ¿Ok? La mayoría. Ok, hermano Roberto, por favor, número 7, danos evidencia interna. Una referencia cruzada, estructura gramatical, lo que sea. Yo puse Romanos 10:9, ya que es parte de la salvación, la resurrección de Jesucristo. Uno tiene que creer en la resurrección de Cristo para ser salvo. Entonces, eliminar la resurrección, o es decir, aquí en este versículo, si pusimos la palabra, si ponemos la palabra Zoom en vez de día, estamos poniendo la resurrección de Cristo en el futuro. Y eso es mala doctrina. Entonces, cuando Cárdenas dice que los cambios no afectan doctrina, esto sí afecta grandemente la doctrina. Porque la resurrección de Cristo no es en el futuro. Nuestra resurrección está en el futuro, por medio de Jesús. Pero la resurrección de Cristo no es el futuro, ya pasó en el pasado. ¿Okay? 1 Corintios 6:14 puede ser una... 1 Corintios, ¿qué? 6:14. 6:14. 1 Corintios 6:14, ¿qué dice? 1 Corintios 6:14 dice. Empero Dios levantó al Señor y también nosotros nos levantará con su propio poder. Exactamente, pero Dios levantó al Señor pasado y también a nosotros nos levantará con su propio poder. Entonces, no con Jesús, por Jesús, con su poder. ¿Ok? Entonces, esta vez la interpolación, son culpables de interpolación los egipcios, los de Alejandría, no nosotros, no el texto receptus. Ok, hermano Richard, por favor, danos tu propio racionamiento. Bueno, el cambio de esta palabra de por con, eso significa que Cristo no ha sido levantado de entre los muertos, sino que cuando nosotros nos levantemos, Él se levantará. O sea, Cristo no ha resucitado. Esa sería una versión católica, que siempre lo ven muerto. Exactamente. Amén. Ok, entonces una palabrita cambia totalmente el significado del versículo. Ok, hay preguntas.